Centro Evangelístico Peniel, una iglesia para la ciudad, presenta. Retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. Quiero tomar de las palabras del profeta Ezequiel para el título de mi conferencia de hoy. La gran pregunta: ¿cómo viviremos? Ante la tremenda descomposición social y espiritual y la confrontación que les está haciendo el profeta Ezequiel a toda la nación de Israel, cuando los confronta de esa manera, ellos quedan desarmados, quedan sin argumentos. Y entonces la gran pregunta que se hacen es: ¿cómo pues viviremos? Quiero ir a ese versículo 33:10 del libro de Ezequiel. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel. Y se levanta el profeta para hablarle a la casa de Israel. Vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? La antesala de este versículo o el contexto plantea la grave crisis moral, espiritual y social de esta nación. Redargüidos, confrontados con su conducta, ellos entonces se plantean: ¿cómo pues viviremos? De manera que ellos tenían que debían asumir la obediencia a la palabra, una palabra que ellos habían dejado atrás, porque Israel fue una nación fundada sobre la fe en el único Dios verdadero, Jehová. A través de Moisés, Dios les dio los mandamientos. Y Dios estableció una familia sacerdotal, levantó profetas, en fin, no tenían excusas. Pero ellos dejaron a un lado la palabra. Y cuando uno deja de lado la palabra de Dios, lo que viene es caos. Ahora, cuando asumimos con fidelidad la palabra del Señor, esto va a traer bienestar integral, no solamente a la persona como tal, sino a una nación. Yo creo que la grave crisis que nosotros vivimos como nación tiene mucho que ver con eso. Esa conducta a la que se refieren los israelitas, rebeliones, pecados, están sobre nosotros. Y a causa de eso estamos viviendo lo que estamos experimentando en este momento. Creo que el llamado más sabio para esta nación, Venezuela, es: volveos a Dios. Y cuando la gente se vuelve a Dios, Dios la recibe. La serie Religión o Fe está relacionada con eso, está relacionada con lo que creemos y con lo que vivimos. Es base, fundamento para nuestra conducta. Y la gran pregunta que me hago es: ¿cómo viviremos en un sistema de creencias si no lo conocemos? Otra pregunta que me hago: ¿dónde se encuentra ese sistema de creencias? Está en una autoridad escritural que se llama la Biblia. Diga, Biblia. La palabra Biblia es de origen griego. El plural para esta palabra en su original es biblión.
Y pudiera definirse esta palabra papiro para escribir y también libro. Así que la Biblia es el libro. Y dígame, es el libro, no un libro, es el libro. Es decir, está por encima de cualquier sabiduría y de cualquier conocimiento. Significa literalmente los libros, porque ya saben que la Biblia es una colección de libros, es una biblioteca realmente. Así que esta palabra pasó del griego al latín y a través de él a las lenguas occidentales, ya no como un nombre plural, sino como singular femenino. Así le conocemos entonces en esta parte del mundo como la Biblia, el libro por excelencia. Y con este término se designa entonces a la colección de escritos reconocidos como sagrados por el pueblo judío y por nosotros, la iglesia cristiana. Es importante destacar en esta introducción que cada religión posee una o varias autoridades escriturales. Es decir, las religiones tienen un manual, un fundamento sobre el cual desarrollan sus creencias, su fe, su vida, su cultura religiosa. Por ejemplo, para los musulmanes, su autoridad escritural es el Corán. Para los judíos, su autoridad es la Torá. Aún los budistas tienen su autoridad escritural llamada Tipitaka. Y así, cualquier grupo religioso tiene un fundamento escritural para regirse. Para nosotros como cristianos, nuestra autoridad es la Biblia, a la cual consideramos la palabra de Dios y consideramos también a la Biblia como nuestra regla de conducta y fe. Esa palabra que le hemos usado durante esta serie, la Biblia como nuestra regla de conducta y fe, significa que en la Biblia está el cómo vamos a vivir, es decir, la parte conductual, cómo nos vamos a comportar en la familia, en el trabajo, en los negocios, en fin. La Biblia nos habla de manera general de cuál debe ser la conducta de un verdadero hijo o hija de Dios. Pero también la Biblia es nuestra regla de fe, es decir, lo que creemos. Diga conmigo, conducta, fe. Es decir, lo que creo y cómo debo comportarme. Y esa es la autoridad que nosotros tenemos para regir nuestra vida. A diferencia de otras religiones, nosotros tenemos solo y únicamente a la Biblia como nuestra autoridad escritural. Otras religiones tienen libros afines, los cuales también aceptan como especiales y que forman parte de ese grupo de literatura que deben cumplir. Así que usted no necesita otro libro aparte de la Biblia para saber cómo debe comportarse o cómo debe dejar o llevar sus relaciones con Dios. Es la única regla de conducta y fe. Ahora, en nombre o supuestamente basados en la Biblia, existen cualquier cantidad de doctrinas que han definido a grupos cristianos y aún dentro de los evangélicos pululan diferentes corrientes. Una de las complicaciones para muchas personas en relación a la fe y en relación a la Biblia es la confusión que genera el que hayan tantas maneras de ver o interpretar la Biblia. La Biblia ha servido como fundamento, como base para que existan diferentes maneras de asumir a Dios y las cosas de Dios. Y esto tiende a confundir mucho a las personas. Y ciertamente
es allí donde está el interés y la razón de esta serie, Religión o Fe. De tal manera que durante esta serie nos hemos dedicado, ustedes y yo, a ver algunas palabras que forman parte de este asunto. Definimos la palabra religión, hicimos un estudio sobre eso, hicimos un estudio sobre la palabra fe e hicimos un estudio también acerca de la palabra iglesia. No estoy hablando de un estudio concienzudo, profundo, no, sencillamente lo básico y lo práctico. Hoy quiero referirme a la Biblia. Mi tema hoy responde a la pregunta: ¿cómo viviremos? ¿Cómo vamos a vivir? Bueno, fundamentados en obediencia a lo que Dios dice en su palabra, que es la Biblia. En la segunda carta que Pedro escribe a la iglesia, capítulo 1, versículos 16 al 21, dedica tiempo para hablar acerca de la palabra de Dios, planteando allí algunos contrastes entre lo que es la palabra de Dios y lo que dicen los hombres, entre la idea divina y la idea humana. Y dice el apóstol Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. Diga, fábulas. Dice, ¿están aquí o se me quedaron? Gracias por los 3 o 4 que lo dijeron. Siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz, diga voz, que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, está diciendo Pedro que estaba allí, ¿no? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también una palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, escuche bien, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Diga, inspiración por el Espíritu Santo. Amén. Son palabras del apóstol Pedro para nosotros hoy. La Biblia, hermanos y amigos, es un libro extraordinario. Es un libro fuera de serie. Lo que lo hace así son una serie de características que son únicas. Por eso la Biblia es el libro. Pero para empezar a reseñar estas características, lo que quiero decir es que la Biblia es un libro divino. Y esto es importante entenderlo. Los enemigos de la Biblia dicen que el papel lo aguanta todo. Dicen que la Biblia está llena de contradicciones. Dicen que la Biblia es un libro cultural del pueblo judío. En fin, muchos argumentos que cuando son confrontados con la Biblia misma, porque la Biblia es su propia intérprete, ella se interpreta a sí mismo, nos encontramos finalmente que este es un libro fuera de serie. Voy a rápidamente a darle algunas maravillosas características relacionadas con este libro de Dios.
La preparación de este libro, de esta colección de libros, tardó 1600 años. Es decir, durante 1600 años se estuvo escribiendo lo que llamamos la Biblia. Obviamente participaron en ellos muchos autores, hombres que fueron inspirados por Dios. Encontramos unos 40 autores que participaron en este maravilloso libro. Y lo importante acerca de estos autores es que estos provenían de diferentes profesiones. Encontramos entre ellos humildes agricultores hasta encumbrados reyes. Incluso encontramos personas con una alta preparación, como el apóstol Pablo, por ejemplo, y una persona que era un pescador, como Pedro. Y lo que los hace iguales, a pesar de este aspecto que he tocado, es que todos fueron inspirados por un mismo espíritu. Este libro se escribió en las más adversas y difíciles circunstancias. Algunas de sus páginas fueron talladas en piedra o en madera, y la mayoría lo fue en un material llamado papiro. Si se tardó 1600 años para escribirlo, obviamente estamos hablando de diferentes épocas. Estamos hablando geográficamente distantes, de autores de diversas culturas. Y eso nos va a decir más adelante un hecho interesante. Finalmente, es una colección de 66 libros, 39 que tenemos en el Antiguo Testamento y 27 libros que conforman el Nuevo Testamento. Y como característica final muy importante es que la Biblia fue escrita en varios idiomas. Arameo, estamos hablando del hebreo, y finalmente el griego. Estas características hacen de la Biblia un libro maravilloso, extraordinario. Ahora, cuando uno va a su contenido, veamos algunas características del contenido. ¿Cómo es la Biblia por dentro? Entonces nos encontramos con estas características. La Biblia es un libro exacto. Hay una exactitud en la Biblia, de tal manera que no encontramos contradicciones en ella. No hay contradicciones en relación a tiempo. Y se ha demostrado científicamente la exactitud de los datos geográficos que da la Biblia, la palabra de Dios. La arqueología es una de esas ciencias que ha demostrado la exactitud de la Biblia. Lo otro que encontramos aquí es la unidad de la Biblia. A pesar de lo que habíamos comentado anteriormente, de los autores que eran diversos, la Biblia mantiene una unidad de propósito y de temas. Es como que si cada autor siguiera una serie, hay una continuidad en la unidad de los temas. La lectura es otro dato importante. Usted puede leer la Biblia cualquier cantidad de veces y siempre le va a dar una idea nueva. Pregúntele eso a los predicadores. Esto que estoy diciendo yo, pregúnteselo a los predicadores, pregúntemelo a mí. De un pasaje usted puede desarrollar cualquier cantidad de temas o mensajes. Y cada vez que lees ese versículo, ese capítulo, ese libro, vas a encontrar cosas nuevas. Y eso dice mucho de la lectura de la palabra de Dios. Decía el salmista, en su ley medito de día y de noche. Y en esa meditación y en esa reflexión nos enriquecemos siempre. Así que si usted no está leyendo la Biblia de manera habitual, usted se está perdiendo de cosas maravillosas por aprender y recibir. Toca al que está a tu lado, dile, hay que leer la Biblia.
La Biblia es el libro líder en circulación, el libro de mayor influencia en el mundo. Este libro ha sido traducido a la mayor parte de idiomas y dialectos. En una investigación que hice por allí, hasta el 2008, la Biblia ha sido traducida a 2.454, repito, 2.454 idiomas. Es el libro más traducido en el mundo y se siguen haciendo traducciones. Actualmente en nuestro país se están haciendo traducciones a los dialectos de nuestros indígenas. Se está trabajando en eso en este momento aquí en Venezuela. Y es una buena noticia. La Biblia no es un libro del pasado, y eso habla de que la Biblia es un libro de actualidad. Es el libro más antiguo, sin embargo, el más moderno, porque cada tema, escucha bien, cada cosa que surge en nuestro tiempo, vamos a la Biblia y la Biblia tiene algo que decirnos de lo nuevo. Así que es un libro que está a tiempo y fuera de tiempo. Es un libro que ha sido perseguido. De manera que encontramos que la Biblia ha sido un libro que ha perseverado a pesar de las circunstancias, persecuciones, oposición. En muchos lugares han quemado textos de la Biblia. Gobiernos se han levantado para prohibir la lectura de la Biblia. Sin embargo, sigue en aumento la distribución de la Biblia, la palabra de Dios. Las Escrituras es un nombre que se le da también a la Biblia. En sus escritos, en la Biblia nosotros conseguimos lo que pudiéramos llamar la doctrina fundamental de la iglesia evangélica. Por eso hablamos de nuestra regla de conducta y fe. Ella es la palabra de Dios y, como dije anteriormente, no requiere de libros adicionales. No requerimos tradiciones o acuerdos conciliares. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando leímos el pasaje de la segunda carta de Pedro, yo tomé este pasaje como fundamento para lo que estoy hablándoles hoy. ¿Por qué hablamos de la Biblia hoy? En esta serie, Religión o Fe. Es que existen tantas ideas en torno a lo que enseña la Biblia. Escúchame, algunos se han tomado el derecho trayendo nuevas revelaciones, imponiendo cosas que la Biblia no dice, pero las forzan a decir. Porque uno de los grandes errores para fundamentar algunas revelaciones o doctrinas es tomar lo que llaman en la hermenéutica versículos dispersos para armar una teología o para armar una idea. Por eso, responsablemente, hoy debemos considerar 3 palabras importantes para sostener la veracidad de este libro divino. Yo quiero que usted se enfoque aquí, porque hay palabras que suenan muy espirituales, pero su trasfondo puede ser carnal, motivado a ignorancia o un manejo caprichoso de lo que yo quiero que diga el texto bíblico. Y como pastor debo asumir la responsabilidad de orientar a la congregación a
ser responsables con la palabra de Dios, ser responsables con lo que escuchan y no dar aceptaciones automáticas para lo que escuchas. Porque hoy en día el mundo es diferente. La globalización nos ha llevado a que hoy en día todo se sabe y se sabe rápidamente. Que yo puedo estar diciéndoles aquí algo esta mañana, pero usted al regresar a su casa enciende la televisión, la radio, las redes sociales y usted va a conseguir una información totalmente diferente que yo digo hoy. Entonces, aquí es donde esto que estamos hablando durante esta serie tiene un valor importantísimo. Así que el evangélico de hoy tiene que ser un lector, el evangélico de hoy tiene que ser un investigador. No debe ser un dependiente, un consumidor de lo que otros dicen. Y hay que averiguar, hay que estudiar. Hay que comparar, incluso lo que usted me escucha decir a mí aquí. Usted corrobore si el pastor José Hernández está diciendo algo fuera de orden. Yo lo autorizo a eso. Porque tristemente hoy pululan tantos movimientos y tantas ideas. Son 3 palabras. La primera palabra es revelación. La segunda palabra importante aquí en relación a la Biblia, la palabra de Dios, es inspiración. Y la tercera palabra aquí es iluminación. Diga conmigo, revelación. Pero todos, por favor, ayúdenme. ¿Se me fueron? Es que estoy hablando tan lento y ya los tengo dormidos. Diga conmigo, revelación. Ahora sí, ahora me van a gritar, ¿verdad? Qué cosa, ¿no? Diga conmigo, inspiración. Y diga conmigo, iluminación. Esas 3 palabras van a ser muy importantes en su vida. Si es la primera vez que las escucha, en el orden teológico, van a ser de gran utilidad. Esas 3 palabras las vamos a ir hilvanando. Quizás no lo terminemos hoy, pero el domingo que viene podemos continuar. Voy suavemente, como dice la canción. Se la saben, ¿verdad? Antes de entrar en esas palabras, vamos al texto. Vamos a la carta de Pedro, ¿verdad? Donde tuvimos nuestra lectura fundamental. Porque quiero que vean el contraste que plantea Pedro acerca del origen de las Escrituras o la Biblia. Es muy importante. Él está hablando de fábulas artificiosas como el origen de una enseñanza. Si nosotros no les enseñamos a ustedes fábulas artificiosas, la palabra fábula aquí en el griego es mitos. Y esto lo usaban mucho en el tiempo de Pedro los falsos maestros. Sus sistemas teológicos estaban fundamentados en fábulas o mitos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Luego en otra carta le dice, proféticamente hablando, le dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas o a los mitos o a los cuentos de camino o a los cuentos chinos, como usted quiera decirle. Creo que estamos en ese tiempo profético que hablaba Pablo. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Luego Pablo le escribe a Tito y le dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Lo que quiero decir es que nuestro tiempo no es una excepción para los cuentos de camino. No es una excepción para las fábulas. No es una excepción para levantar un conocimiento que inspire o que motive las emociones, motive el intelecto, pero sin tocar el alma allá donde Dios realmente quiere llegar.
Por eso nuestros púlpitos hoy se han convertido en escenarios no para el conocimiento de Dios, sino para el conocimiento del hombre, es decir, el humanismo, donde lo que hay es motivación, crecimiento personal, y buscamos a un hombre que crezca dentro de la sociedad y no buscamos a ese hombre que crezca integralmente, donde hablamos del éxito, pero no hablamos de la humildad, donde hablamos de la gloria, pero no hablamos del sacrificio. Están conmigo, ¿verdad? Entonces, eso tiene mucho que ver con este concepto. Entonces, el contraste que encontramos ahí es fábula versus interpretación. Estamos hablando de la profecía, estamos hablando del conocimiento de Dios. Fábula versus no interpretación privada. Son dos cosas. Porque nunca, dice Pedro, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí tenemos otro contraste, voluntad humana versus inspiración divina. Claramente está diciendo Pedro que esta profecía no es de procedencia humana, no es del deseo humano, sino que los santos hombres de Dios, incluyendo a Pedro, hablaron bajo inspiración divina. Volvamos a las tres Marías, ¿qué digo? A las tres palabras. ¿Cuáles son las tres palabras? Revelación, inspiración e iluminación. Revelación. Esta palabra es una palabra que se mueve hoy en nuestros tiempos. Tengo una revelación de Dios para ustedes esta mañana. Hay una nueva revelación. Son palabras que se usan hoy en día y como a la gente le llama la atención lo novedoso, inmediatamente es capturada su atención. Pero la palabra revelación significa quitar el velo para dar a conocer lo que era previamente desconocido. Revelación es, en otras palabras, dar a conocer lo desconocido. Es un acto de Dios, es una voluntad de Dios de darse a conocer al hombre. Y en esa comunicación, Dios es el que toma la iniciativa. Dios es quien se revela. Y aquí es de mucha importancia esto para el conocimiento del verdadero Dios. Y Dios se ha revelado por lo menos de dos maneras importantes. Una revelación natural, es decir, Dios se reveló a través de lo natural, de la creación. Cuando usted ve lo majestuoso de la tierra, usted llega a la conclusión, no, esto tuvo que haberlo hecho alguien. Esto no puede ser producto de la casualidad. Es la confrontación de esa creación con la mente humana y decimos, no, esto no pudo haberlo hecho el hombre, esto no pudo ser obra de la casualidad. Alguien estuvo detrás de todo esto. Entonces, Dios se revela a través de la naturaleza y Dios se ha revelado a través de la palabra. Dice la Biblia que Dios ha hablado a través de todos los tiempos, por los profetas y finalmente a través de su Hijo Jesucristo. Así que esta revelación, que es una decisión de Dios, es el deseo de Dios, es la decisión de Él de mostrarse al mundo. Así lo dice el autor a los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces, escucha bien, y de muchas maneras, y esto es importante, la creación, hechos sobrenaturales, la palabra, dice,
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Juan, a quien le fue revelado, escucha bien, Juan, a quien le fue revelado el misterio de los últimos tiempos, es decir, el Apocalipsis. A ese libro también se le conoce como el libro de la revelación. Escribe: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. De manera que la revelación es un hecho divino. Ahora, hay que entender cuándo se aplica la palabra revelación desde esta perspectiva y cuándo se aplica la palabra revelación como el descubrimiento de algo que ya está en la palabra de Dios. Y yo creo que aquí es donde está la confusión. Porque algunos sí están hablando de nuevas revelaciones, cosas que ni siquiera tienen un apoyo en la palabra de Dios. Y eso es contradictorio. Por eso cuando usted escuche la palabra, cuando usted escuche la palabra revelación, como decimos nosotros en criollo, pare la oreja. Porque se pudiera estar diciendo algo que es una inspiración humana y no es algo que verdaderamente esté apoyado en la palabra de Dios. Así que revelación es el deseo específico de Dios por mostrarse al hombre a través de lo creado y a través de la palabra que ya fue escrita. La segunda palabra que tenemos aquí que es importante es la palabra inspiración. La palabra inspirada quiere decir respirada por Dios en su original. Y esta palabra se compone de dos palabras griegas. La palabra theos, que significa Dios, y la palabra nei, que significa respirar. De manera que inspiración significa soplo hacia afuera. Es un respirar fuerte y consciente de Dios. Así que la inspiración es el proceso que Dios usó para que su revelación especial quedara en forma escrita. Fíjense cómo van las cosas. Para que su revelación fuera en forma escrita. Así que los hombres de Dios, los hombres de la Biblia, recibieron una revelación. Y Dios les inspiró para recibir, escucha, para recibir ese mensaje y registrarlo con exactitud. Porque una cosa es que ellos recibieron un conocimiento de Dios, una manera en que Dios quería revelarse al mundo, y otra cosa es que hubiera un registro. El problema estaba en cómo registrar eso, en cómo escribirlo, en cómo desarrollarlo, y aquí es donde viene la parte de la inspiración. Segunda de Pedro, que ya leímos 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todos esos hombres que están en la Biblia, la palabra de Dios, recibieron una inspiración de Dios. Lo que se escribió con el propósito de que eso trascendiera. Había un propósito en Dios en cuando reveló esto e inspiró a los escritores a dejar un registro de eso, porque era precisamente darle trascendencia a ese mensaje.
Ese mensaje recibido en el momento no tenía como propósito de quedarse en ese momento, sino que iba a trascender en la historia para que gente como tú y como yo tuviéramos un conocimiento exacto de Dios. Y por eso bendecimos el nombre de nuestro Dios esta mañana, porque se acordó de nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Fíjate esto. El pasaje que leí actualmente corresponde al apóstol Pedro. Pero el que vamos a leer a continuación corresponde al apóstol Pablo. Como dos personas están escribiendo lo mismo. Palabras diferentes, pero el sentido es el mismo. Pablo le escribe a Timoteo, su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, y lo dice de esta manera. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo es interesante, por lo menos tiene tres partes interesantes. Número uno, la procedencia de la palabra viene de Dios. Luego viene el propósito, el para qué. Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de todo esto? De que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Repito, lo he dicho siempre para evitar confusiones. Cuando se refiere aquí a hombre, tiene que ver con la raza o género humano. Las hermanas, las mujeres no se sientan excluidas. Se refiere a que esta palabra que viene de Dios, que tiene estos propósitos, redarguir, corregir, instruir, tiene un fin y es prepararnos para toda buena obra. ¿Cómo es posible que esta palabra pueda transformar? Claro, tiene el poder porque es divina, es de Dios. Por eso es que nosotros vemos hombres y mujeres transformados, cambiados. Cuando escuchan la palabra de Dios, se activa algo en la vida de esa persona, se activa una fe para creer, una fe para el cambio, una fe para la transformación, una fe para la renovación. Por eso es importante oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, porque como es algo que viene del cielo, tiene un poder transformador. Es lamentable que teniendo Biblias, teniendo tiempo y teniendo libertad, no le dediquemos a la palabra de Dios el tiempo que ciertamente vale para que este objetivo, este fin se alcance, enteramente preparado para toda buena obra. La tercera palabra que encontramos aquí es la palabra iluminación. Se define básicamente como la influencia ejercida por el Espíritu Santo. Escucha, y esto es importante para ti y para mí, la cual es común a todos los creyentes. ¿Y cuál es el propósito? Facilitarnos precisamente la comprensión de las verdades bíblicas. El Espíritu Santo está en ti y en mí, y Él es el que nos ilumina, es el que nos permite darnos una claridad para entender la palabra de Dios. Por eso Jesús decía, ustedes no van a quedar solos, yo voy a dejar a otro consolador, el Espíritu Santo. Él les va a enseñar y les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho. 1 Corintios capítulo 2 versículos 14 al 16 nos habla de esto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, escuche bien, porque han de discernirse espiritualmente. En cambio el espiritual, ¿cuántos son espirituales aquí? En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
El Espíritu Santo está en la vida del creyente, en la vida del discípulo. Él tiene una facilidad para comprender, para entender lo que Dios está diciendo. Una facilidad para lograr la conexión entre la misma palabra de Dios, de una pregunta y una respuesta. Recuerden que la Biblia es su propia intérprete. La Biblia se pregunta y se da la respuesta. Por eso tenemos que leer la Biblia en toda su manifestación. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27. Dice que, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y es que el Espíritu Santo constantemente nos está enseñando. El Espíritu Santo constantemente nos está recordando las cosas. Por eso, cuando usted escucha la palabra de Dios y usted es un lector de la palabra de Dios, usted dice, con razón, yo pensaba esto, yo creía, mira, yo sabía que eso era así. De pronto no tienes las palabras técnicas, no tienes la academia, pero has logrado entender fácilmente que así era como yo creía. O sencillamente, si es algo totalmente nuevo para ti, porque apenas estás comenzando a leer la palabra del Señor, entiendes con facilidad la palabra del Señor, porque hay una iluminación, hay una claridad para entender lo que Dios está diciendo. Ahora, quiero ir un poquito más adelante para aclarar algunas cosas. Tenemos que distinguir entre la revelación y la inspiración. ¿Cómo hacemos la distinción para entenderla un poco? Bueno, la revelación es la evidencia escrita que Dios se ha comunicado con el hombre. Es lo que está en la palabra de Dios. Mientras que la inspiración es el poder de Dios que capacitó al hombre para escribir perfectamente la verdad revelada. La revelación es el deseo de Dios. La inspiración es la capacidad que Dios le dio a los autores para poder escribir eso, para poder desarrollar eso. Estas cosas son un poco más profundas porque tienen sus aristas, pero básicamente podemos encontrar esto de manera más sencilla. El deseo de Dios de darse a conocer, la capacidad para que la persona escribiera o hablara lo que Dios le estaba diciendo. ¿Saben una cosa? Entender el lenguaje de Dios no es fácil. Imagínense ustedes. Un ser divino hablándole a seres humanos. Esto es tan complejo que muchas veces nosotros leemos a Pablo y no lo entendemos. Están conmigo, ¿verdad? ¿Cuánto les ha pasado eso? Bueno, Pablo era tan tremendo y es tan tremendo lo que ha escrito que Pedro decía, bueno, yo a este hombre no le entendía nada. Pedro, el apóstol. Era un hombre con mucha profundidad, decía Pedro acerca de Pablo. Ahora, imagínense ustedes Dios hablándole a estos hombres. ¿Cómo hacían estos hombres para entender lo que Dios les estaba diciendo? Bendito sea Dios. Y aquí es donde viene la parte de la inspiración. Esa capacidad para entender y escribir, para entender y explicar lo que Dios está diciendo. Estos tres términos tienen que ver entonces con la revelación, verdades que solo Dios las da a conocer. Y esto es importante. La revelación son las verdades que solo Dios da a conocer. La inspiración vigila la transmisión de esa verdad, que no hayan errores. Por eso la inspiración divina para el texto bíblico liberó a estas mentes humanas de cometer errores. Y allí creo que me explico un poco más. De hacer
que lo que Dios les estaba diciendo lo transcribieran o lo dijeran sin colocar algo que fuera humano, una participación humana. Obviamente, Dios en este proceso de inspiración no despersonalizó al autor. Por eso usted encuentra que Pablo escribe con un estilo particular, Pedro lo hace con un estilo particular, y lo vemos también en los profetas del Antiguo Testamento. Esa parte del estilo y las formas de decir o escribir las cosas fue conservado, pero el contenido, el sentido estuvo allí presente de parte de Dios. La iluminación, entonces, es la que nos permite la comprensión de esa verdad. Este es un aspecto importante que tenemos que nosotros considerar hoy. La inspiración capacita a los escritores y la iluminación a los lectores. Voy con esto nuevamente. La inspiración divina capacitó a los escritores, mientras que la iluminación nos capacita a los lectores para entender el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí se entiende? Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros, en esta línea de pensamiento, apegarnos a lo que dice la palabra de Dios. Quiero ir a un punto práctico. Quiero ir a lo conductual. Siendo la Biblia el libro de Dios, entonces la decisión es vivir apegado a la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer para apegarnos a la palabra de Dios? Bueno, número 1, obediencia. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Número 2, tenemos que vivir en humildad. ¿Sabe que uno de los grandes problemas para obedecer es la falta de humildad? Es aceptar que alguien tiene la razón. Es aceptar que por encima de lo que queremos hacer en la vida está la palabra de Dios que dice que lo que tú quieres no es. Y cuando uno se niega, como dice el Señor Jesús, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Es asumir lo que el Señor está estableciendo. Y quizá esa es la parte más difícil de nosotros. ¿Cuánta gente sabe que la Biblia le dice que esto no es así? Pero lo hacen contrariamente a lo que establece la palabra de Dios. Eso es falta de humildad, es falta de sometimiento. Así que una de las capacidades que tenemos que asumir frente a este libro divino es obediencia, pero también es humildad. Y una tercera cosa importantísima, insisto en esto, es un espíritu escudriñador. La Biblia no es un libro mágico, ni es un libro para la superstición. Hay evangélicos con el mito, con el cuento chino de tener una Biblia abierta en el Salmo 91 en el recibo de su casa para que no entren los espíritus malos. Se parece mucho a la superstición del mundo que ponen la mate sábila o cuelgan cosas a las entradas. El libro como tal, esa impresión, ese texto no tiene vida a menos que saquemos lo que eso dice allí para vivirlo todos los días de nuestra vida. Yo he visto algunos conductores por ahí, evangélicos y no evangélicos, y cargan una Biblia. ¿Cómo se llama eso? Donde ponen en el tablero del carro, con la Biblia abierta ahí. Ya la Biblia está quemada, ya está, el sol la tiene oscura, está fea la Biblia ya. La cargan allí para que los malos espíritus, para que los proteja. Eso es superstición. Lo que la Biblia, lo que Dios quiere es que hagamos de ese libro nuestra vida todos los días. Que ese libro esté en nuestro corazón, de tal manera que lo reproduzcamos cada día. Dios quiere que escudriñemos su palabra. Jesús lo manda. Escudriñen las escrituras. Lean la palabra de Dios. Hurguen en ella la verdad. Porque esa es la que da testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo.
Hay gente por ahí buscando respuestas. Hay gente por ahí pidiendo consejos. Hay gente diciendo qué es lo que debo hacer y ahora qué hago. La Biblia, la palabra de Dios, tiene todas las respuestas a tus grandes inquietudes. Y andan como aquellos que están pidiendo una limosna. Dice la Biblia que somos enseñados en la medida en que nos enfrentamos a la palabra del Señor. ¿Quiere que termine esto ahorita o lo dejamos para el próximo domingo? ¿Terminamos ahorita? ¿No? ¿Sí o no? ¡Referendo! Sí, pues ya tengo una hora. No quiero abusar de su tiempo. Vamos a dejarlo hasta aquí. El próximo domingo vamos a seguir. Porque escucha, el próximo domingo tengo una revelación. Me he revelado que los que dijeron que terminara hoy es porque están planificando no venir el próximo domingo. Es una revelación. Mira, el domingo próximo quiero hablarles, papá. El domingo próximo quiero hablarles del fanatismo. El domingo próximo quiero hablarles del legalismo en torno a la Biblia. ¿Cómo es que algunos cristianos sinceros se han ido al extremo del fanatismo? ¿Qué es el fanatismo? ¿Qué es el legalismo? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué debo hacer frente a lo que la Biblia me dice? No se lo pierda. Próximo domingo, a esta misma hora, por esta misma estación. Centro Evangelístico Peniel, una iglesia para la ciudad. Presentó. Retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Ciudad Online, transmitiendo vida.